Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a hablar de modelado 3D y para ello vamos a hacer uso del programa SketchUp Pro 2019. En primer lugar, quisiera comenzar mostrándoles los diferentes elementos que conforman la interfaz de SketchUp. Para ello he utilizado esta imagen de referencia que la he tomado del sitio de SketchUp. La he descargado y la voy a utilizar para explicarles así de forma breve, rápidamente, qué contiene o qué son cada uno de estos elementos que componen la interfaz de SketchUp. Bien, en primer lugar hablemos del elemento número uno. El elemento número uno, conocido como barra de información. Y se llama así porque aquí precisamente es donde el programa me muestra en primer lugar el nombre del archivo que tengo en uso y la versión del programa que estoy utilizando y el año, por supuesto, de dicha versión. Quisiera comentarles de que SketchUp viene en dos versiones, la versión Make o la versión Pro. La versión Make tiene ciertas limitaciones, digamos que es como una versión sencilla del programa y nos limita más que todo en el aspecto de importar archivos hacia otros programas, perdón, exportar archivos hacia otros programas y también importar archivos desde otros programas. Quiere decir que no va a tener esa compatibilidad, digamos, cuando yo traigo información, por ejemplo, de CAD. En la versión Make de SketchUp, ustedes no van a poder traer información previamente elaborada en AutoCAD, por ejemplo. Van a tener que contar con una versión Pro para poder ejecutar este tipo de acciones. La versión Pro, pues por ser una versión más completa, me da más facilidades en ese sentido, tanto de importación como de exportación. Como su nombre lo dice, pues es una versión un poquito más profesional. Ahora bien, el segundo elemento es un viejo conocido. Hablamos de la barra de menús y es que esta barra de menús nosotros la podemos encontrar en la mayoría de los programas que utilizamos, por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD. Todos cuentan con una barra de menús. En este caso, SketchUp nos muestra opciones como, por ejemplo, File, Edit, View, Camera, Draw, Tools, Window, etcétera, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos gestionar diferentes elementos del programa. Luego, como tercer elemento, tenemos esta barra que pudiéramos decir que es la barra más famosa del programa porque es la que viene ya por defecto preparada para comenzar a trabajar. Y en este caso, esta barra tiene por nombre Getting Started en la versión en inglés, que sería algo así como empezando. Quiere decir pues que es como la barra donde se encuentran los comandos, los iconos de inicio, ¿verdad? De dibujo, modificación, algunas otras de medición, entre otros. Luego tenemos en el cuarto lugar el área de trabajo. Esta área de trabajo, pues, a diferencia de lo que habíamos venido eh, estudiando en AutoCAD, estamos ahora inmersos en un espacio tridimensional, ya que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en el AutoCAD en vista superior o en vista en planta, es decir, en un plano bidimensional compuesto por los ejes X y Y. Sin embargo, fíjense que AutoCAD cuenta con un espacio tridimensional. De hecho, mucha gente piensa que AutoCAD y AutoCAD 3D son dos programas o dos cosas aparte. En realidad, pues son la misma cosa. Lo que sucede es que todo el tiempo, cuando nosotros hemos estado trabajando dibujos bidimensionales en AutoCAD, lo hemos estado haciendo a partir de una vista superior o una vista en planta. Por lo tanto, el eje Z, que sería el que nos da esa tercera dimensión, no lo he podido apreciar, ya que desde la vista superior no puedo visualizar correctamente esa elevación, llamémosle así, o ese dato correspondiente al eje Z. Pero en este caso sí lo vamos a hacer. Si ustedes observan acá, hay una línea verde, una línea azul, una línea roja.
Cada una de esas líneas corresponde a los 3 diferentes ejes del espacio tridimensional. La roja le pertenece a X, la verde le pertenece a Y la azul le pertenece a Z. Quiere decir que ahora, en lugar de estar en un plano bidimensional, cuento con un espacio tridimensional infinito, el cual va a estar compuesto por una infinita cantidad de planos. Y esto pues lo voy a ampliar un poquito más adelante. Vamos a dejar hasta ahí lo que sería el cuarto elemento. Hablemos del quinto elemento. Este quinto elemento es básicamente una barra de información. En esta barra de información se nos muestra todo aquello que el programa va requiriendo, o que a medida nosotros le vayamos ejecutando algún comando, el programa va a ir teniendo solicitudes, se va a ir comunicando con nosotros. Viene siendo como una versión de la barra de comandos de AutoCAD. Lo único que es muchísimo más escueta, ¿verdad? Muchísimo más sencilla. Si ustedes recuerdan, pues en AutoCAD, de hecho, hasta historial de esa barra de comandos tenemos. En este caso, pues es algo muchísimo más sencillo. Luego tenemos este elemento número 6, que es prácticamente un complemento del elemento anterior, de esa barra de información. Y es que aquí es donde nosotros le insertamos información al programa cuando éste la solicita. Por ejemplo, cuando queremos dibujar una línea y el programa nos dice que qué dimensión queremos para la línea, ahí es donde yo le voy a insertar el valor para las medidas, por ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos el último elemento, este elemento número 7, que lo voy a conocer como bandeja predeterminada, o en la versión en inglés default tray, es este que está acá. ¿Qué es este default tray o bandeja predeterminada? No es más que un cuadro, una tabla, una ventana, llamémoslo así, en donde yo voy a organizar diferentes elementos que a medida nosotros nos vayamos adentrando en el mundo del SketchUp o del Auto 3D, vamos a ir conociendo. Por ejemplo, aquí en esta imagen de referencia ustedes pueden ver que hay elementos como por ejemplo el instructor, información de entidad, los materiales, componentes, estilos, sombras, entre otras cosas que yo puedo tener organizadas de manera funcional ahí en esa ventana de bandeja predeterminada. Estos serían básicamente los 7 elementos que conforman mi interfaz de SketchUp y a partir de los cuales voy a trabajar. Bien, una vez conocidos los elementos que conforman la interfaz de SketchUp, ha llegado el momento de comenzar a trabajar ya con el programa. En primer lugar, cuando nosotros accedemos a SketchUp, vamos a encontrarnos con esta ventana de bienvenida. Esta ventana de bienvenida básicamente tiene la misión de ofrecernos los diferentes tipos de plantillas, como cuando nosotros abrimos por primera vez AutoCAD. Si recuerdan, en el caso de las unidades para el sistema métrico, nosotros seleccionábamos la plantilla Acadizo. Acá SketchUp lo vuelve un poco más simple, ya que nos ofrece una previsualización de la plantilla que queremos escoger, nos da la posibilidad de seleccionarla como favorita. Aquí la que yo les voy a recomendar, la que les voy a sugerir, es esta, la primera, una plantilla simple. Acá ustedes van a darse cuenta las unidades que corresponde a cada una de estas plantillas. ¿Y por qué no selecciono la arquitectural? Me van a decir, bueno, porque esta más que todo funciona con pulgadas, si bien aquí hay una milímetros, aquí hay otra centímetros, en metros. La que más se adapta, digamos, a nuestro uso, a nuestras necesidades en nuestro país es esta, la simple, en metros. Por supuesto, más adelante podemos ir haciendo cambios a esta plantilla, personalizaciones que van a depender pues, de los gustos de cada quien. Pero en este caso vamos a arrancar con esta plantilla, que es la plantilla simple en metros. Le voy a dar cerrar acá porque ya tengo abierta esta ventana de SketchUp. Como podrán darse cuenta, mi interfaz ha cambiado un poco con respecto a la que les mostré en la imagen. Si ustedes se fijan, tengo un poquito más acá de iconos, barras de herramienta para utilizar. Y es que acá yo he dispuesto la interfaz
de manera tal que yo me sienta un poquito más cómodo con las herramientas que voy a ir ocupando de aquí en adelante. Y voy a tratar de mostrarles pues la mayor cantidad de barras posibles, o por lo menos las que los ejercicios que vayamos desarrollando me permitan mostrarles. Pero quisiera que todos activáramos estas barras para que podamos estar en la misma sintonía a medida vayamos avanzando con los ejercicios. ¿Y cómo puedo hacer para activar todas estas barras? Se van a preguntar a lo mejor. Sencillo, voy a venir acá a la barra de menú, a la opción View o Ver, y voy a buscar la primera opción que dice acá Toolbars o barras de herramientas. Cuando le doy a Toolbars, me va a aparecer este menú, esta ventana, con todos estos cuadritos para activar, todos estos cuadritos con cheques. Y acá voy a seleccionar cuáles son las barras de herramientas que quiero tener en activo. Acá, si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de barras de herramienta, aunque algunas de estas en gran cantidad pues se repiten o están contenidas dentro de otras barras de herramientas, los mismos elementos o los mismos comandos. En el caso nuestro, fíjense bien, vamos a tener activas 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras de herramientas, que como les dije hace un ratito, pues vamos a ir viendo poco a poco. En este caso, la primera barra que nos vamos a asegurar de tener activa es esta de Getting Started. Ya habíamos hablado pues, de esta como elemento principal de la interfaz de AutoCAD, de SketchUp. Luego tenemos esta Large Toolset. Se van a dar cuenta de que varios, si no es que casi todos, los elementos que están en esta barra Getting Started están contenidos dentro de esta Large Toolset, que viene siendo algo así como barra grande de herramientas. Luego vamos a activar esta que se llama Sandbox. Esta la vamos a ver muchísimo más adelante, ya cuando tratemos el tema de la creación de terrenos, emplazamientos de proyectos en terrenos. Ahí vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a lo que es la barra Sandbox, pero la vamos a tener pues ya lista. Luego vamos a activar esta barra Shadows o sombras, que como su nombre lo dice, pues nos va a ayudar a ver cómo el modelo que nosotros vamos a crear, los diferentes modelos que vamos a crear, generan y reciben sombras. Y vamos a tener también la barra Standard. Esta barra pues contiene elementos como por ejemplo de gestión de archivos para abrir un documento nuevo, guardar un documento, el copy, paste, undo, redo, imprimir, entre otras cosas. Luego y por último voy a tener la barra views o vistas, que esta pues básicamente me va a servir para visualizar desde diferentes posiciones, desde diferentes planos, el dibujo o el modelo que yo tenga en pantalla. Así que vamos a seleccionar por favor estos 6 elementos, estas 6 barras, y se las voy a, una vez seleccionadas, por supuesto le damos acá cerrar. Se las voy a mostrar así rapidito para que ustedes vean cuál es cuál, las logren identificar. En primer lugar, pues me voy con esta de acá, que es la barra Getting Started. Acá ustedes se pudieron dar cuenta que yo tomé de estos puntitos, de este extremo de la barra, y es que estas barras se pueden mover, se pueden ubicar, colocar en cualquier parte de la interfaz de SketchUp sin ningún problema. Las puedo enganchar también ya sea a la parte superior o a un costado. De preferencia yo coloco esta Getting Started en la parte superior, ya que es una barra con una gran cantidad de elementos, pues la coloco, prefiero colocarla en la parte superior. Para engancharla de forma automática sin necesidad de arrastrarla, ustedes pueden dar doble clic acá y esta pues se engancha o se coloca de forma automática en el espacio. Luego tenemos esta que está acá arribita. Esta es la famosa estándar, la que les decía yo que tiene los elementos que tienen que ver con gestión de archivos. Vamos a ver por acá
esta que tiene estas casitas, estos iconos de casitas. Esta es la barra Views, que esta me va a permitir visualizar desde los diferentes planos o desde los diferentes puntos los modelos que yo tenga aquí en el espacio de trabajo. Por supuesto, más adelante vamos a ver la utilización de esta barra. Luego tengo acá la barra Shadows o sombras, ya les había mencionado que esta me va a permitir a mí visualizar las sombras que genera un modelo y que recibe. Doble clic para anclar. Esta es la famosa sandbox o caja de arena que les comentaba, pues nos va a servir para la elaboración de los terrenos o el emplazamiento de los proyectos sobre los terrenos. Ya hablamos de la Getting Started y esta sería la Large Tool Set. Esta es la que contiene básicamente las herramientas o los elementos, los comandos que vamos a utilizar con mayor frecuencia en el modelado 3D. Desde las herramientas de dibujo, herramientas de edición, de medición, de visualización y otros elementos especiales que ya más adelante vamos a ir tocando. En este caso pues voy a anclarla nuevamente acá y vamos a comenzar a hablar un poquito de la navegación de SketchUp. Cuando hablamos de navegación nos referimos al zoom, por ejemplo, zoom in, zoom out o zoom hacia adentro, zoom hacia afuera, como ustedes prefieran. Esto pues se elabora exactamente igual que en AutoCAD. Cuando yo hago el scroll hacia arriba, genero un zoom hacia adentro. Y cuando hago un scroll hacia abajo, hago un zoom hacia afuera. En este caso, el paneo o la forma de encuadre, se recuerdan que en AutoCAD presionábamos el scroll o la ruedita y aparecía una mano. Ese era el comando encuadre que me permitía, pues básicamente, como su nombre lo dice, encuadrar o acomodar el dibujo en toda mi área de trabajo. En este caso ha cambiado. La ruedita al presionarla o el scroll al presionarlo va a generar este movimiento que se conoce con el nombre de orbitación. La orbitación pues no es más que girar alrededor de un elemento. En este caso tengo acá una figura humana, pues que viene por defecto en el programa. Esta es la figura humana o componente para que vayamos avanzando un poquito en la terminología o en la jerga de SketchUp. El componente viene siendo algo así como el equivalente al bloque allá de AutoCAD. Este elemento pues a pesar de que está formado por varias entidades, líneas, capas, puntos, es un objeto así independiente, llamémoslo así, o un solo elemento, como en el caso de los bloques. Recuerden que el bloque pues estaba conformado por muchas entidades, pero al momento de seleccionarlo, este se seleccionaba como una sola entidad. Entonces, en este caso, este componente funciona de la misma manera. Pero bien, lo que quería decirles es que también este componente no les extraña que a algunos les aparezca una mujer, un niño. Este va a variar o va a cambiar según la versión, el año, mejor dicho, de la versión que ustedes estén utilizando de SketchUp. Antes de comenzar a explorar lo que son los comandos de dibujo y modificación, me gustaría reforzar un poco, ahora que ya hablamos un poco de la navegación acá en SketchUp, me gustaría que reforzáramos la parte del espacio de trabajo. Habíamos dicho que, a diferencia del espacio en el que habíamos venido trabajando en AutoCAD, que era un espacio en vista superior de un plano XY, en esta ocasión íbamos a trabajar en un espacio tridimensional, el cual estaba compuesto o conformado por los tres diferentes ejes, X, Y y Z, en donde yo les había dicho, el rojo corresponde a X, el verde a Y y el azul a Z. Ustedes se podrán dar cuenta acá en este dibujo que yo en este modelo, perdón, en este sólido que yo he colocado acá, cómo los diferentes planos me muestran las diferentes vistas y se recordarán también de cuando estaban allá en dibujo arquitectónico o, perdón, dibujo geométrico, que es de las primeras materias de dibujo que se llevan en la facultad.
y tendrán aquellos recuerdos hermosos, ¿verdad? De cuando los ponían a dibujar los isométricos queridos por algunos y odiados por otros, pero que básicamente nos ayudan a entender cómo funciona esto de los planos, las vistas, el espacio tridimensional, que acá en SketchUp pues se plantea muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil que tal vez en aquel momento. Y vamos a haber deseado quizás haber contado con esta herramienta en ese momento. Lo que quiero mostrarles acá es que cada una de estas líneas me define diferentes planos. Por ejemplo, este plano frontal está conformado por el eje X y el eje Z. Es decir, este es un plano XZ. Y este plano acá lateral está conformado por el eje Y y por el eje Z. Es decir, este va a llamarse plano YZ. Y aquí tenemos el caso del plano superior que ustedes pueden observar. Voy a remover este momentito solamente para tener plena visión del plano superior. Y así es como nosotros visualizábamos en AutoCAD nuestros dibujos. Lo hacíamos desde una vista superior, a partir de la cual, pues, por supuesto, no visualizábamos la elevación o la longitud del dato que pudiese tener la coordenada en Z. Es decir, todo lo mirábamos desde arriba, donde estaba la X como horizontal y la Y como vertical. Este es el famoso plano superior. Bien, ahora pues que llegamos finalmente al espacio tridimensional, vamos a entender también de que hay muchísimos planos contenidos en todo este espacio. Por ejemplo, este pudiera ser un plano, pero un par de milímetros, centímetros o incluso hasta metros más atrás puedo tener otro y así otro por acá. Y puedo llegar a la conclusión de que este espacio está conformado por una infinidad de planos, y no solamente en esta posición del XZ, sino también en la posición del YZ, así como también, por supuesto, del XY. Existen también los planos oblicuos, así como este que está acá, planos inclinados. Se pueden imaginar la cantidad de planos que puede contener este espacio. Estamos hablando de una infinidad. Entonces, tener claro el manejo de los diferentes planos acá en SketchUp va a ser fundamental para que ustedes puedan de forma fácil ir elaborando los diferentes modelos. Bien, como ustedes ya tienen la experiencia de AutoCAD, se van a dar cuenta que el uso de las herramientas acá en SketchUp es bastante parecido. De hecho, vamos a comenzar a ver ahorita, vamos a explorar, o como decimos en buen salvadoreño, vamos a travesear las herramientas, a ver qué tiene que ofrecer cada una. Aprovecho de mostrarles, miren, el hecho de que acá en la barra Getting Started hay herramientas que a su vez están contenidas acá en la barra Large Toolset o barra grande de herramientas. Estas pues se repiten, esto ya se los había mencionado hace un rato, pero pues esto es completamente normal, así que tenemos, digamos, dos lugares donde escoger una misma herramienta. Bien, quiero empezar mostrándoles la herramienta más utilizada, en este caso la herramienta línea o el lapicito. Entonces acá este lápiz funciona bajo la misma premisa del comando línea de AutoCAD, es decir, tengo que indicarle un punto de inicio y con el siguiente clic un punto de llegada o punto de final de línea. En este caso, pues ahí tengo ya dibujada mi línea. Noten que esta está contenida en el espacio, principalmente en el plano XY, es decir, el plano que está compuesto por la línea o eje rojo y el eje verde. Yo tengo la posibilidad de dibujar esta línea basándome en cualquiera de las tres trayectorias de los tres diferentes ejes, es decir, puedo dibujar sobre la trayectoria de X. Ustedes van a notar que la línea al momento de estar trazando o dibujando sobre la trayectoria de X se colorea de rojo. Tengo la posibilidad de dibujar sobre la trayectoria de Y, se colorea de verde, o si no también la posibilidad de dibujar o trazar sobre la trayectoria de Z. Por ello pues se colorea de color azul. Cuando la línea no se colorea de ningún
color que corresponda a los ejes quiere decir de que esta línea está quedando inclinada. Contenida siempre en uno de los planos, pero inclinada. En este caso, pues aquí tenemos siempre esta línea contenida en el plano XY. Ustedes pueden darse cuenta acá. Pero en este caso, pues está inclinada. Ahora bien, al igual que en AutoCAD, yo no solamente puedo dibujar líneas de forma arbitraria, así dándoles su dimensión con el clic del mouse, sino que también puedo dibujar líneas de forma más precisa, es decir, asignándole una medida o una longitud. Y esto lo voy a lograr a partir del cuadro de texto en donde yo inserto, les había dicho, las dimensiones o la información requerida por el programa. En este caso, miren, acá voy a establecer el punto de inicio y le voy a decir que quiero que tenga 5 unidades de largo. Enter. Y ya quedó ahí establecida mi línea de 5 unidades de largo. Al igual que en el comando línea en AutoCAD, si yo no cancelo el comando, el programa va a seguir dibujando una secuencia de líneas. Por lo tanto, tengo que presionar Escape para poder cancelar el comando línea. Algo bien importante de entender en SketchUp es que si ustedes observan acá, este dibujo es un poco engañoso lo que ha sucedido acá porque parecía que todo estaba contenido, miren, en el plano XY, pero cuando yo hago la rotación acá me doy cuenta de que una línea se me vino para acá abajo, la otra sí se dibujó acá en esta trayectoria, la otra subió, la otra se inclinó. Entonces, a veces trabajar en el espacio tridimensional puede llegar a ser muy complicado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se estarán preguntando. La clave está en entender esto. Entender lo que hace un momento les explicaba, que hay diferentes planos sobre los cuales yo puedo dibujar. Por supuesto, aquí en este cubo es como que hubiese también un pequeño plano acá y otro plano acá y acá. Es decir, estamos inmersos en un cubo gigantesco, infinito, lleno de una gran cantidad de planos. Así que la clave está en entender o saber, mejor dicho, en qué plano estoy dibujando, en qué plano me estoy moviendo. Entonces, para dejarles una explicación un poco más clara, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar acá, fíjense bien, un plano o un cuadrado de 10 por 10 que va a estar contenido en el eje, perdón, en el plano XY. Vengo acá con línea, comienzo a dibujar para asegurarme que va a ser paralelo a la trayectoria del eje X. Me aseguro de que la línea esté de color rojo, entonces acá le doy los 10. Luego, para asegurarme que esté contenido en la trayectoria de Y, espero que la línea se coloree de verde. Eso me va a indicar a mí que está perpendicular a la línea roja o al plano o al eje X. Y contenido pues sobre la trayectoria de Y. Entonces acá le doy 10 nuevamente. Repito acá, miren, 10 sobre la trayectoria roja. Y finalmente 10 sobre la trayectoria verde. Y ahí está. Tengo mi cuadrado de 10 por 10 unidades. Este cuadrado, a la vez que lo he dibujado, me ha generado de forma automática una superficie. Y este punto es importantísimo, ya que SketchUp funciona a partir de la extrusión de superficies. ¿Qué es eso de la extrusión? Y voy a aprovechar esta situación para mostrarles la primera herramienta de modificación. Ya les mostré la primera de dibujo, que sería línea, pero ahora la primera de modificación y tal vez la más utilizada, que sería esta herramienta. En la versión en inglés ustedes la van a encontrar con el nombre de Push Pull y en la versión en español la van a encontrar con el nombre de pulsar tirar, si no mal recuerdo. Extrusión es un término que se utiliza más que todo en el campo del dibujo asistido por computadora para hacer referencia al modelado 3D. Es decir, llevar a esa tercera dimensión un elemento. En este caso, la herramienta
push-pull me va a permitir llevar a una tercera dimensión esta superficie, ya que si ustedes observan, aquí únicamente este elemento posee dos dimensiones, una dimensión en el X, que pudiéramos decir que es el ancho, una dimensión en Y, que pudiéramos decir que es su profundidad o largo, y nosotros quisiéramos darle, digamos, esa altura, que vendría a ser la tercera dimensión, la cual le generaría o le daría la volumetría a este elemento, que pasaría, por supuesto, de ser una superficie cuadrada a ser un elemento prismático. Entonces voy a hacerlo a través de la herramienta Push-Pull. Vengo acá y todo parte de seleccionar esta superficie. SketchUp se va a basar en esto. Siempre y cuando ustedes cuenten con una superficie plana, van a poder utilizar esta herramienta para hacer lo siguiente. Hacemos clic y comenzamos a extruir. A extruir o levantar. Mucha gente asocia la palabra extrusión con levantar. Levantar o extender, digamos, proyectar hacia arriba un elemento. Cuando en realidad, pues, extruir no solamente implica el hecho de otorgar una elevación, sino también puede ser una longitud o una profundidad, como ya lo vamos a ver. En este caso, aquí yo voy a dar clic para decirle o indicarle al programa que se detenga con esa altura. Entonces vean que ahora ha pasado de ser una superficie bidimensional a ser un sólido, o sea, un elemento tridimensional, el cual posee ancho, largo y alto, las tres dimensiones. Les decía también, ¿verdad?, que la extrusión no está asociada directamente con la altura, sino que también puedo modificar acá la profundidad y el ancho también. ¿De qué va a depender o qué es lo único que voy a requerir? Voy a requerir de una superficie plana para poder aplicar este comando. ¿Por qué una superficie plana? Porque SketchUp, cuando se encuentra con el caso, por ejemplo, de superficies curvas, no puede realizar la extrusión o la aplicación del comando push-pull, pero esto lo vamos a ver un poquitín más adelante. Mientras tanto, voy a continuar mostrándoles de forma rápida, así bien general, las demás herramientas de dibujo y de modificación. Empezando pues por la que está acá a la par de línea o el lápiz, es esta Freehand. Esta herramienta es básicamente como dibujar en Paint. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de dibujar en Paint, se habrán dado cuenta que para ello hay que mantener presionado el clic del mouse y comenzar a elaborar trazos con el mouse. Entonces, esta herramienta hace básicamente lo mismo. Es un trazo a mano alzada, pueden verlo ahí, y con la diferencia o la particularidad de que si yo vengo y en algún momento determinado cierro ese trazo, acá desde el punto de inicio, pues aquí me quedó un poquito mal, pero nuevamente acá, pero si por ejemplo lograra cerrar ahí ese trazo, tengo generada una superficie. ¿Y eso qué significa? Que a toda superficie yo le puedo aplicar, siempre y cuando sea plana, le puedo aplicar la herramienta push-pull. Es decir, puedo extruir esto de acá. Miren. Y para demostrarles lo que les decía hace un momento, que la extrusión no se puede llevar a cabo en superficies curvas, aquí está la prueba. Miren, esta superficie que está generándose acá es curva. Por lo tanto, ahí cuando quiero aplicar la herramienta push-pull me tira el siguiente mensaje, que el comando no puede ser aplicado porque la superficie es irregular, es decir, no es una superficie plana. Entonces, ese es el pequeño detalle o el pequeño impasse que tenemos con la herramienta push-pull. Pero bien, sigamos adelante. Vamos a ver acá, tenemos la herramienta rectángulo, funciona básicamente igual que en AutoCAD. Definimos una esquina, otra esquina y ahí está generado mi rectángulo. Si ustedes quisieran este rectángulo con medidas precisas, acá en la parte inferior derecha, en la barra de dimensiones, ahí ustedes pueden ingresar una vez que hayan dado clic acá definiendo la primera esquina. Por ejemplo, le pueden decir que quieren un rectángulo de 8,2.
recordando pues que 8 es el dato de la abscisa y 2 el de la ordenada, o sea, X y Y respectivamente. Tienen entonces ahí ese rectángulo, esa superficie, perfectamente pueden aplicar el comando push-pull para darle volumen. Esta es otra alternativa para rectángulos. Esta prácticamente parte de establecer un punto a partir del cual se va a generar un plano sobre el cual se va a colocar este rectángulo. Este comando pues más adelante lo vamos a profundizar, ahorita nada más lo vamos a ver así de forma sencilla. Vamos a continuar con el círculo. El círculo, al igual que en CAD, parte de definir un centro y establecer un radio. En este caso, en la esquina inferior derecha siempre voy a ver el dato del radio. Por ejemplo, yo le puedo poner 3 acá y está ya ahí mi circunferencia. También, pues por tratarse de una superficie, le puedo aplicar push-pull y ustedes ven ahí que pasa de ser una circunferencia a ser un cilindro. Nuevamente acá se da la situación de los planos que no son, perdón, de las superficies que no son rectas o planas y no podemos aplicar pues una extrusión. En este caso, SketchUp nos ofrece la oportunidad de elaborar un polígono también. Cuando yo activo esta herramienta polígono, si ustedes notan en la esquina inferior derecha siempre, antes de hacer clic para determinar o definir un centro, me aparece ahí la cantidad de lados que actualmente tiene el polígono. Es decir, yo puedo decidir acá cuántos lados quiero para ese polígono. Por defecto me va a mostrar 6 lados. Pero supongamos que yo no quiero un hexágono, sino más bien un octágono, es decir, una figura de 8 lados. Tengo que venir y darle al teclado 8 y darle Enter. Van a ver ustedes ahí que me hace el cambio, me dice que ahora el polígono va a contener 8 lados, entonces ahora sí, vengo, especifico su centro. Y a medida yo voy ampliando el trazo del mouse, este se va dibujando ahí más grande. Es decir, que va a estar inscrito dentro de una circunferencia. Ustedes lo pueden notar en la barra del texto. Ahí dice radio inscrito. Yo le voy a poner 4 unidades, Enter. Y ahí está. Ya tengo mi octágono. Este pues también lo puedo extruir sin ningún problema. Vean en el caso de este. Son caras o superficies planas. Esto me da la posibilidad a mí de poder ir extruyendo, miren, y generando diferentes formas. Con esto les pruebo una vez más que SketchUp básicamente se rige por las superficies y la extrusión de estas para ir generando los diferentes modelos, los diferentes volúmenes. Continuemos entonces. Tenemos acá la posibilidad también de dibujar arcos y así como en AutoCAD hay 4 modalidades para dibujar arcos. Puedo dibujar un arco a partir de establecer un centro y sus extremos, un arco basado en 2 puntos y su curvatura, 3 puntos para definir un arco y tengo esta que es tal vez la más interesante ya que no solamente me define el arco sino que más bien me define lo que pudiera asemejarse a una porción de pizza o pastel y es una superficie arqueada que ya va a estar, digamos, lista para poder extruir o aplicarle la herramienta push-pull. Pero vamos a ver así rápidamente el arco, por ejemplo, tengo que definir un centro, un punto de inicio y un punto final. Ahí tengo dibujado mi arco. Va a ser importante, miren, en este caso, cuando empiezo a dibujar el arco, hay una especie de transportador colocada sobre el plano XY, que es el plano sobre el cual estoy dibujando ahorita. Entonces, puede darse el caso en donde yo puedo venir sobre un objeto y miren, transportador pasa de ser azul a ser verde. ¿Qué indica esto? Que está apoyado sobre una superficie contenida en la trayectoria del eje Y. Entonces, acá hago clic para definir un centro, especifico un punto de inicio y acá un punto final. Quiere decir que yo tengo la posibilidad de dibujar en los diferentes planos. Por ejemplo, si hago acá, miren, el transportador pasa de ser de color verde a ser color rojo y puedo perfectamente dibujar un segmento arqueado. Y a lo mejor se pregunten, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo vengo acá y
Me coloco acá, aprovecho pues también de decirles que SketchUp tiene activado de forma permanente estos puntos de referencia que, si ustedes hacen memoria en AutoCAD, pues nosotros los conocíamos con el nombre de OSNAP. Pues estos OSNAP están acá de forma permanente, es decir que donde yo quiera que vaya mientras esté ejecutando un comando, si paso cerquita de un punto final, SketchUp me lo va a detectar. Si paso cerquita de un punto medio, SketchUp también me lo va a detectar. Entonces, así para los diferentes elementos, yo voy a tener siempre la posibilidad de detectar estas posiciones o estos puntos de referencia. Entonces, volviendo al ejemplo, supongamos que voy a referenciarme aquí desde la mitad de esta línea, hago clic y digo, quiero que el arco venga desde este extremo y termine en este otro. Clic, ok, ahí quedó mi segmento arqueado. Vean qué interesante. Este arco me permitió dividir esta superficie cuadrada o rectangular, digamos, en dos a través de este arco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tal vez pueda tener aquí la posibilidad, miren, al hacer esta división, de separar estas superficies. Por lo tanto, ahora voy a tener esta facilidad. Entonces, con esto les quiero demostrar también que si ustedes trazan una línea de esquina a esquina o en cualquier lugar por acá, van a lograr una separación de esa superficie. ¿Y qué les va a permitir esa separación? Bueno, les va a permitir generar una volumetría diferente, ir modificando pues ahí eh, los elementos. Pero bien, sigamos acá entonces con los tipos de arco. Básicamente está bien similar a lo que ocurre en CAD con este de arco dos puntos. Tengo que decirle que quiero que comience acá, por ejemplo, y que el otro punto esté por acá. Y únicamente tengo que definir la altura de la curva del arco. Aquí pues tengo la posibilidad de hacerlo a través de la línea que me indica que está sobre el plano XY, que sería la roja. Miren, por acá aparece la azul, esta me va a indicar que va a estar sobre otro plano. En este caso el arco me va a quedar de esta manera, miren. Entonces, el dominio de los planos y los diferentes ejes del espacio tridimensional, como pueden darse cuenta, es súper importante. Por supuesto, esto lo vamos a ir adquiriendo con el tiempo y sobre todo con la práctica. Así que vamos acá con esta siguiente modalidad, que es similar a la de AutoCAD, en donde a partir de 3 puntos yo defino un segmento de circunferencia o un arco. Y está este último, que es el que yo les decía hace un rato, el PI, que al igual que el primero, pues me va a mostrar la opción del transportador. Voy a definir un punto de inicio, acá la curva y por acá va a terminar. Con la diferencia de que este, si ustedes observan, ya me está generando la superficie, es decir, el pedacito de pastel o pie que les decía, ¿verdad? Esto ya está listo para venir y aplicarle una extrusión. A diferencia de estos que acabo de crear acá también, que requiere de que yo les tire una línea, por ejemplo, de acá para unirlos y generar esta superficie. Así que, mis estimados, SketchUp va a depender mucho de esto, va a depender mucho de que yo le vaya definiendo superficies o caras para poderles ir aplicando este comando de extrusión. Como ustedes pueden imaginar, en el caso de una casa, por ejemplo, que va a ser uno de los ejercicios que vamos a realizar, supongamos que esta es la huella de una casa y que tengo pues ahí las paredes, supongamos que estas pudieran ser las paredes. Lo que voy a ir haciendo básicamente es ir levantando de esas paredes para ir generando mi volumetría. Con esto quiero aprovechar también el mostrarles las herramientas de edición o modificación. Ya que vimos las de dibujo, pues también vamos a ver estas 6 herramientas de modificación. La más común de ellas, pues ya la vimos, es esta herramienta Push-Pull, pero también hay herramientas como por ejemplo mover, rotar, esta que es una especie de push-pull un tanto especial, requiere de una condición que ya se las voy a explicar. Está este scale que funciona básicamente como el de escala de AutoCAD y este offset que también funciona igualito que en AutoCAD. No es más que un desfase y es lo que yo hice para mostrarles acá
el ejemplo de las paredes de una casa. Pero vamos a ver cómo funciona primero el comando mover. El comando mover, fíjense que acá es un tanto especial porque uno tiene que ser bien claro cuando le dice a SketchUp qué es lo que quiere mover, hacia dónde lo quiere mover o cómo lo quiere mover. Por ejemplo, si yo tengo, voy a usar por acá este elemento, supongamos que yo tengo acá este pequeño prisma y de repente vengo y le digo a SketchUp, quiero mover, vengo y me coloco con el cursor, ustedes se van a dar cuenta que va a ser bien importante que yo le especifique qué es lo que quiero mover. Por ejemplo, si yo me coloco acá sobre esta cara y hago clic y comienzo a mover, SketchUp va a entender que lo que yo quiero hacer es como un estiramiento de esta cara, es decir, va a agarrar todo ese plano, toda esa superficie y la va a comenzar a mover y todo lo que está pegado a él o que está conectado, digamos, a esa superficie se va a ir estirando. Se va a ir estirando de manera tal pues que me va a ir deformando el objeto inicial. Igual sucedería si yo vengo, por ejemplo, acá y en vez de seleccionar una superficie, selecciono un vértice o una esquina. En este caso hago clic acá y comienzo, miren, a desplazar. SketchUp lo que está haciendo es ir estirando esa esquina. Es como que yo agarrara con los dedos esa esquina y la comenzara a estirar, de manera tal pues que el objeto se va a deformar, perdiendo su forma original. Así que va a ser bien importante que yo le especifique a SketchUp qué es lo que quiero mover o cómo lo quiero mover. Y entonces tal vez se preguntarán, bueno, ¿qué pasa si yo quiero mover todo esto? ¿Cómo le hago? Sencillo. Acá en la barra grande de herramientas y en la barra de inicio está esta herramienta que se llama Select o seleccionar. Esta herramienta me va a permitir, como su nombre lo dice, seleccionar cualquier objeto, ya sea una superficie, una línea o todo este conjunto de entidades, que aquí, como pueden darse cuenta, hay varias superficies, varias líneas. Entonces, con esta herramienta, haciendo clic, manteniendo presionado el clic, soltamos acá. Eso me ha permitido seleccionar mi objeto en su totalidad. Entonces ahora, una vez seleccionado, puedo venir, darle clic a la herramienta mover y ya sea haciendo clic desde cualquier punto dentro del objeto que quiero mover o incluso fuera, clic, puedo realizar el desplazamiento del objeto completo. Este desplazamiento puede ser manual o le puedo decir de forma precisa a SketchUp cuánto quiero que me lo mueva. Por ejemplo, aquí le voy a decir que quiero que me lo mueva una unidad a la derecha. Ahí está, hizo el desplazamiento. Y también pues voy a aprovechar para mostrarles la doble función que tiene la herramienta mover. Realmente la herramienta mover me permite copiar también algunos objetos. En el caso de este cubito que estoy seleccionando, voy a replicar un par de veces este objeto y eso lo voy a lograr siempre usando la misma mecánica, seleccionando el objeto en su totalidad y dándole clic acá al comando mover, pero lo importante es, noten lo que me está diciendo aquí abajo la barra, que tengo la posibilidad de copiar el objeto, copiarlo a través de la herramienta control. Entonces, cuando yo presiono control una vez, sin necesidad de mantenerlo pulsado, van a ver que aparece en la esquina inferior derecha un signito más. Ese signo más es la señal de que he convertido la herramienta mover en copiar. Mientras ese signo esté activo ahí, quiere decir que yo, cuando haga clic para realizar el desplazamiento, no solamente voy a estar realizando el desplazamiento, sino también una copia de este objeto. Entonces ahí lo pueden corroborar ustedes. Esta copia pues, puede ser también elaborada de forma precisa. Por ejemplo, si yo quiero ubicarla a partir de 5 unidades o 4 unidades a partir del punto donde seleccioné al momento de copiar, pues lo puedo hacer. En este caso yo lo voy a mover o desplazar 5 unidades a partir de ese punto, enter, y ahí quedó. Hay un tip o un dato bien interesante con respecto a este comando de copiar, y es que yo puedo generar múltiples copias de un objeto sin necesidad de estar repitiendo el proceso de control,
mover para acá, control, mover para acá. Yo tengo la posibilidad de hacerlo un poco más fácil y se lo voy a mostrar a continuación. Seleccionamos entonces acá y para realizar múltiples copias vengo y selecciono la herramienta de mover, presiono control para convertirlo en copiar. Puedo tomarlo de esta esquina o cualquier punto fuera del objeto. Hago clic por acá y supongamos que quiero mover esto 5 unidades. 5, enter. Y aquí viene lo bueno. Supongamos que quiero 7 copias de este objeto. Ya tengo una, que es la que acabo de realizar. Entonces, como ya tengo una, voy a indicarle justamente después de haber realizado esta copia, le voy a dar asterisco. Este asterisco quiere decir por o multiplicar. Y le voy a digitar la cantidad de objetos que quiero que me copie o que me reproduzca. En este caso van a ser 7, dijimos. Entonces sería asterisco 7, enter. Y vean, tengo ahí las 7 copias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 copias que vienen de esta original. Entonces, esa sería una manera fácil de poder generar múltiples copias de un objeto utilizando este comando. Bien, continuemos entonces acá con los comandos de modificación. Se encuentra también el comando rotar. Este comando rotar pues obedece básicamente la misma premisa del comando mover. Tengo que ser bien específico cuando le digo a SketchUp qué es lo que quiero rotar y cómo lo quiero rotar, porque sucede exactamente lo mismo. Si yo vengo acá y me coloco sobre esta superficie, hago clic, el SketchUp va a esperar que yo le indique un punto a partir del cual quiero iniciar mi giro o rotación. Supongamos que es este, clic. Miren, voy a comenzar a rotar. Pero ¿qué es lo que está haciendo él? Es prácticamente me está rotando todo a partir de ese plano superior o la superficie, la parte de la tapa de arriba de ese cubo. Y prácticamente puedo ver que me lo está retorciendo. Miren, algo así como que yo tomara una caja de la parte de arriba y comenzara a retorcerla. Entonces tengo que ser bien específico cuando le indique a SketchUp qué es lo que quiero girar. En el caso de las líneas, por ejemplo, miren, si yo vengo acá y hago clic y comienzo a querer rotar o girar esta línea, él hace esa misma torcedura, digamos, lo único que ahora lo hace a partir de la línea. Y a lo mejor lo que yo quería era rotar este elemento completo, unos 45 grados, 30 grados, por ejemplo, y tengo que venir y hacer lo mismo que cuando hago una copia íntegra del objeto. Seleccionarlo y una vez seleccionado todo, puedo venir y con la herramienta rotar, ya sea colocándome aquí o acá o incluso afuera, todo va a depender de cómo sea la rotación que yo quiera girar. Por ejemplo, si es acá, voy a especificar cualquier punto, clic, y un punto de inicio pudiera ser acá, clic, y vean, ahí va rotando o girando el objeto a partir de este plano o superficie, por ejemplo. Pudo darse el caso, ¿verdad?, en que yo hubiese querido, perdón, rotarlo a partir de este plano o superficie. Me coloco acá, hago clic y comienzo pues a rotar. Todo va a depender de la posición que ustedes definan para aplicar o ejecutar su rotación. Este comando también me ofrece la facilidad que tiene el anterior, el de mover, copiar. Este también puede generarme una copia. Ustedes lo pueden notar acá en la barra del texto. Si yo vengo acá y hago clic y comienzo a hacer una rotación, puedo también generar una copia de este elemento al momento en que estoy rotándolo, y es que antes de dar clic acá para definir el punto central, puedo hacer control y aparece el signo más. Y esto va a indicarle a SketchUp que yo quiero ir generando una copia de ese elemento. Entonces acá tengo la posibilidad de que ese giro a la vez contenga una copia. Y bien, ya solamente nos queda mostrar la herramienta escala y la herramienta offset. Esta herramienta escala funciona igual que en AutoCAD. Yo requiero de seleccionar un objeto,
en su totalidad para poderlo escalear. Entonces acá ustedes van a dar cuenta que una vez seleccionado y activan el comando o la herramienta escala, aparecen unos grips o pinzamientos, que en este caso son verdes, que pertenecen pues a este objeto. Y estos grips son los que me van a permitir a mí llevar a cabo el escaleado o la modificación del objeto en cuanto a su tamaño. Ustedes vean que cuando se colocan acá en los grips de las esquinas, me tira ese mensaje en donde me dice de que estos grips me van a permitir hacer un escaleado uniforme, es decir, que van a ir de forma proporcional, tanto ancho, alto y profundidad, cambiando su tamaño. Como pueden ver acá, puedo ir reduciéndolo o puedo irlo ampliando. Y al igual que en SketchUp, yo puedo, a través de un factor de escala, indicarle cuánto quiero que crezca o que disminuya. Por ejemplo, aquí si yo le doy 0.5, Enter, se va a reducir a la mitad. Si, por ejemplo, acá yo lo quiero duplicar el tamaño, le doy 2, Enter, y queda efectuado el escaleado. Entonces, acá también si me voy con los grips que están contenidos en las superficies o en la parte del centro de las superficies, el escaleado o la modificación ya no va a ser proporcional, sino más bien únicamente va a afectar esa superficie. Ahora, en el caso de la herramienta Offset, esta funciona igualito que en AutoCAD. La única condición que me pone SketchUp es que cuente con una superficie o con elementos para poder desfasar. Por ejemplo, aquí, si yo quiero darle un offset o un desfase completo a esta superficie, miren, hago clic acá y ahí me están apareciendo las 4 líneas que vienen desde acá, desde el contorno del objeto. Simplemente yo tengo que indicar, por ejemplo, ahí cuánto quiero que sea ese desfase. Miren la esquina inferior derecha, ahí está el dato. Por ejemplo, si yo quiero que sea 0.20 el desfase, por decirles algo. Enter, ahí queda hecho mi desfase, miren, de forma pareja, aquí en todo el contorno. ¿Y eso qué me puede permitir? Bueno, hacer esta extrusión, por ejemplo, o si no, hacer esta otra. Ahí va a depender de lo que yo necesite modelar. Otra manera puede ser seleccionando los objetos, en este caso las líneas, y aprovecho para mostrarles la selección múltiple de objetos. Por ejemplo, acá, al seleccionar una línea, ustedes se van a dar cuenta, si tienen necesidad de seleccionar esta otra, que al momento de darle clic a esta última, la selección anterior desaparece o se anula. Entonces, ¿cómo tengo que hacer si yo quiero hacer múltiples selecciones? Bueno, para hacer múltiples selecciones basta con que yo tenga presionada la tecla Shift. Y van a ver que mientras yo tengo presionada la tecla Shift, aparece un más menos a la par del cursor. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo ir adicionando elementos a la selección mientras yo tenga presionado Shift. ¿Y por qué el menos? Si solo es para ir adicionando. En realidad, pues es también para ir quitando en caso de que por error de dedo o sin querer haya seleccionado ahí algún objeto. Entonces ya saben que pueden seleccionar y deseleccionar un objeto siempre y cuando mantengan presionada la tecla Shift. Entonces una vez hecha esta selección, vengo acá, Offset, y miren, hago clic y ya puedo ir generando mi desfase. En este caso le voy a poner que son 0.40, le voy a decir. Enter y ahí está. Entonces acá puedo generar esta extrusión. Así que básicamente esas son las herramientas de modificación y de dibujo más utilizadas. Más adelante, cuando ya vayamos aplicando a ejercicios todos estos comandos, se van a ir dando cuenta de la variedad que tengo aquí en SketchUp para ir generando diferentes formas. Se van a dar cuenta pues de que hay diferentes métodos para dibujar los diferentes objetos y va a resultar bastante interesante. Y yo siempre lo he dicho, va a depender mucho del ingenio y la pericia, la destreza con la cual el usuario vaya manipulando cada una de las herramientas. Mientras tanto, pues estamos llegando hasta acá con lo que es
la introducción a las herramientas básicas de dibujo y de modificación de SketchUp. Para la próxima vamos a hacer unos ejercicios basándonos en unos isométricos, los cuales pues vamos a modelar en 3D, y en ese ejercicio vamos a aprovechar de ver también herramientas como por ejemplo de medición, acotación, inserción de texto y aplicación pues de algunos materiales.